Bueno, pues al principio pues sí, es un susto. O sea, yo nunca había estado con un niño con síndrome de Down cerca, ni había convivido con él, ni nada. Entonces, pues sí, al principio, los primeros días sí fue, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, de suerte que mi marido dijo, ¿qué vamos a hacer? Ya, o sea, y ya nos pusimos, bueno, a leer, investigar lo que se pudo. Y bueno, decidimos, por todo lo que leímos y vimos, que con trabajo y mucho trabajo, pero se logran cosas muy buenas, pues, decidimos echarle ganas. Y ya que empezó en la vida de Héctor y todo, descubrí que las ganas las eché por mí, no por él. Porque la que me ha dado libertad y tranquilidad y todo es a mí. O sea, él está muy bien, pero yo soy libre. O sea, yo estoy tranquila de que él es independiente, de que él va al colegio, de que él hace muchas cosas. Entonces, pues sí, el susto que me dio al principio, poco a poco se va quitando. Ya ves que me comentabas que en cuanto nació investigaste de que tienes que hacer como una serie de estudios, ¿no? O sea, y cada año tienen que hacer. Sí. ¿Cuáles son? Hay que estar muy al pendiente de la tiroides, los ojos. Bueno, en su alimentación, por ejemplo, no darle lácteos ha sido muy bueno. Porque los lácteos producen muchas mucosidades, lagañas, mocos, babas. Y entonces, al no darle lácteos, a él le ha ayudado mucho en su salud. Y luego, bueno, el corazón también hay que checarlo al nacer. Algunos tienen problemas, otros no, pero sí es común. ¿Qué más les checamos? Bueno, hay que, así al nacer, pues nada más eso es lo que... Y por ejemplo la tiroides hay que estarla checando pues, cada 6 meses, cada año. Si sale bien cada año, si no, pues cada 6 meses. Los ojos, pues si están bien, ahí nada más debes estar al pendiente de sus ojos. Por ejemplo, Héctor, ¿en qué ha tenido dificultades y cómo está ahorita desde que nació? Héctor nació, bueno, tuvo problema de tiroides varios años y con medicamentos y así, y después ya fue dejando el medicamento poco a poco y ya. Y de los ojos tiene estrabismo, y entonces lleva 2 operaciones de los lagrimales. Y ejercicios y parche en el ojo y todo eso para el estrabismo. Por eso usa los lentes, para ayudarle a lo del estrabismo. Y ahí va, pues ella va mejorando. De salud, pues bueno, las típicas gripas continuamente, hay que darles muchas vitaminas para que estén fuertes, sanos. Y pues no, creo que ya es todo. Y por ejemplo, ¿cómo fue que cuando la primera vez que lo llevaron, o sea, al kinder, cómo decidieron si llevarlo o no llevarlo, o qué es lo que les pasaba por la cabeza a ustedes en esos momentos? Bueno, yo estaba con mis dudas de qué iba a hacer, no sabía. No quería una escuela especial, porque yo veía que si yo trabajaba con mi hijo daba más. O sea, yo quería alguien que me ayudara, que diera más, no que me lo detuviera. Claro. Entonces entonces yo vivía en Matehuala. Y en el colegio de mis hijas estaba una monjita española, de directora. Y yo iba mucho con mi chiquito. Iba así con mi chiquito en la carriola. Y luego me dice, ¿cuántos años tiene? Y le digo, va a cumplir 4. Y me dice, pues no he visto su ficha de inscripción. Y le dije, ¿me lo recibe? Y me dijo, sí. Entonces le dije, hoy mismo. Y ese mismo día lo inscribí en el colegio. Es un colegio grande. Y él estuvo en el kinder. Fue muy feliz. Estuvo ahí 2 años. Me lo consintieron de más. La monjita lo adoraba. Y entonces fue cuando decidimos que necesitábamos un colegio como con otro sistema de aprendizaje. Y fue cuando trajimos a Héctor al Pierfort, que vimos que sí podía, o sea, que necesitaba un colegio que no fuera de grupos tan grandes, de todo eso. Y nos lo trajimos y ahí fue donde ya empezamos nuestra carrera en este colegio. ¿Y cuáles han sido los esfuerzos que tú has hecho en compañía con la escuela? Bueno, primero que nada el colegio tiene que estar convencido y contento de lo que está haciendo, que en ese lado me ha ido muy bien, me han apoyado muchísimo. Y a veces cuando ellos tenían dudas, pues yo trataba de ayudarlas. Y por otro lado, siempre llegábamos a la conclusión de que trátalo como un niño normal, nomás dile 10 veces más las cosas.
el colegio se ha preocupado por tener maestras y gente pues, que quiera trabajar con un niño especial, porque se necesita tener muchas ganas, es un reto. Y el colegio en ese lado me ha apoyado. Y pues yo he tratado de apoyar al colegio cuando algo se necesita o cuando en todo lo que ellos me han pedido. Y pues hasta ahorita creo que hemos hecho un buen equipo. Y por ejemplo, ¿cuáles son los logros que tú has tenido? O sea, que tú dices, bueno, siento mucha satisfacción y creí que a lo mejor nunca iba a poder lograr esto. Que han sido muchos, pero algunos significativos. Ay, bueno, que anduviera en bicicleta, creí que nunca lo iba a lograr. Bueno, también creí que como que él estuviera a gusto en un colegio y que me lo acepten y los niños en la calle lo ven y lo saluden y así como que no lo señalen así sus compañeros de que, ay, como que lo hagan, lo integren normal, ¿no? Eso también, la verdad que ha sido un buen logro del colegio totalmente. Y de nosotros, pues, como que cada etapa de la vida lleva o sea, cuando dejó el pañal fue un súper logro que yo dije, ay, Dios mío. Y luego seguimos con que, pues, tiene que aprender que flote en la alberca o que nade. Y así como que cada etapa de la vida, y si mi esposo me dice, ¿y ahora qué vas a inventar? Cuando logra algo, me dice, ¿y ahora con qué vas a seguir? Porque así hemos ido con que en esta etapa quiero que haga esto. Y en esta etapa quiero que haga esto. Cuando gateó, bueno, no, es que no saben lo que le costó gatear. Fue una cosa, gateó al año y cacho, pero no se podía, era un gordo que no podía gatear. Y el día que gateó, bueno, vino toda la familia a verlo, todos gritaban, porque no podía gatear, nos costó mucho trabajo que gateara. Y entonces sí son días que me acuerdo así como que, ya gateó, ya hizo esto. Por lo mismo a lo mejor de que ese síndrome de Down, cada logro, cada cosa insignificante, con otros hijos ni me acuerdo cuándo fue, con él, pues sí me acuerdo mucho, ahí el día que gateó, el día que hizo esto solo, así. Entonces, y sí, pues cada etapa ha tenido una meta. Ahorita traigo entre ceja, oreja y cien que lea y escriba. Entonces, así cada vez, después a ver qué invento. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes hacen para que pueda ahorita leer o escribir? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Sí, trabajamos, ahorita tiene una maestra que me apoya y diario hacemos en la casa lectura y escritura. Trabajo con él todos los días media hora de lectura y escritura y esto ha sido una labor de años. Hay niños que lo logran más rápido, hay otros que les cuesta más trabajo, pero pues es un trabajo de diario. En el colegio, bueno, imagínate, ahí me ponen, ahí lo están moliendo todo el día. Y luego aparte yo les sigo un rato en la casa para que lo lean. Pues para todo esto es repetición. Lo que quieras que aprenda es una tras otra, así, sin cansarte, hasta que lo logra. Ya es un niño autosuficiente. Sí. ¿Qué puede hacer? ¿O en qué lo tienes que ayudarlo a hacer realmente ya todo? Si él, bueno, en su aseo personal y eso él hace todo. Lo único es que hay que lávate los dientes, hasta que te quiero ver que te laves los dientes a veces, porque si está distraído o así, bueno, pues como cualquier niño le da igual. Pero él se mete a bañar y sale completamente bien vestido, recoge su toalla, o sea, de eso no tengo ningún problema. De su alimentación y eso, bueno, él no se le toca hacerse un sándwich o hacer agua, o sea, él de hambre no se muere, él no va a batallar. En lo que sí te digo, académicamente es donde más trabajo nos está costando. Las relaciones es lo suyo, como tú ya lo conoces. Él tiene amigos en todos lados y tiene muy buena memoria para las caras, para los lugares, para todo eso. Y pues sí, es una persona autosuficiente en general. O sea, no se puede bajar a una tienda a comprar algo. El cambio y eso no es muy atento. O sea, como que siempre dice, mamá, ¿va a haber cambio? Y le digo, sí, te va a sobrar, pero no se molesta en contarlo. Pero sí, luego llega y me dice, mamá, ¿está bien? Y ya lo checo yo y entonces le sigue, pero él se va al súper, a donde sea, no se le tupe. Okay. Y por ejemplo, en este aspecto, ¿cómo crees que la escuela debe apoyar a la familia? No, pues definitivamente en la escuela, lo primero
es que no lo deben de sobreproteger. O sea, la escuela lo debe alentar o orillar, como se diga, a que él haga sus cosas solo. Que no lo sobre... O sea, que tú solo haces esto, tú solo ve a la tiendita, o sea, lo que se venga en la escuela. A lo mejor en un principio grande, sí, pues sí, tienes que supervisar, pero que él lo logre hacer solo. Y bueno, pues también en la práctica de la escuela, pues que sean cosas que use en la vida diaria. Por ejemplo, con Héctor un tiempo se manejó con moneditas y billetitos de plástico y no sé qué. Bueno, seguir con eso yo creo que todavía. Y cosas prácticas que pueda hacer en la escuela, todo eso le ayuda mucho. Y los compañeros, bueno, el seguir a los compañeros y todo eso, hacer lo que ellos hacen y como ellos lo hacen, eso les ayuda muchísimo. ¿Qué es lo que tú mencionabas? Que preferible que esté con otros compañeros que realicen otras actividades para que él los imite. Claro. A que... y te lo jalan. O sea, vente Héctor, vamos. O si es un bailable, los sigue a ellos, que los otros van bien, entonces él copia y lo empujan y le dicen, ahora para acá, ahora para allá. Eso le ayuda a él muchísimo. Y si fueran puros iguales, pues no organizas el baile nunca. O sea, entonces, sí es muy padre cómo los niños empiezan a empujarlo sin ellos saber, lo empiezan a motivar, y luego él llega aquí y mamá, quiero desodorante, porque ya ve que los compañeros, o sea, cosas que él empieza a hacer como los compañeros, y entonces pues sí lo hacen crecer a él como persona. Todas esas cosas. Sí, es cierto. ¿Qué es cosas que opina, cosas así, que seguro las oyó de los compañeros, pero pues está padre porque lo hacen hacerse grande. ¿Cómo qué? Y malas palabras son muchísimas, pero como defenderse le dicen algo a las hermanas y lo que les contesta y así, no se deja. Digo, todo eso lo aprende en el colegio de los compañeros, o sea, de que él razone, o sea, a mí me toca, es mi lugar, o sea, si quieren ir adelante en el coche, oye, yo pedí y no sé qué, y todo eso es del colegio, porque pues aquí en la casa, pues, el chiquito, el único hombre, pues, síndrome de Down, el rey, entonces pues dejen al hermano lo que él quiera. Y entonces ya las hermanas no lo dejan, pero sabe defenderse y con los primos y así, como que digo, pues todo eso es de convivir con otros niños. Muy padre. ¿Qué sugerencia tú le podrías dar a una maestra, por ejemplo, que se enfrenta por primera vez a un grupo con un niño con síndrome de Down y no sabe? Primero que nada, que de veras lo agarre con gusto, que es una experiencia padrísima, que mucha paciencia. Que no se desanime si en 1, 2 o 3 veces el niño no aprende lo que ella quiere. Está aprendiendo muchas cosas que a lo mejor ella ni cuenta se está dando. Que el estar ahí en el salón, el niño está aprendiendo. Que a lo mejor le tiene que decir muchas veces que se siente, pero que lo va a lograr. Por imitación, por cansancio, por lo que sea, el niño se va a acabar sentando. O sea, que lo agarre con paciencia y que va a disfrutar cada logro que el niño tenga. Porque lo va a sentir persona, o sea, va a decir, lo logramos, o sea, juntos. Entonces, que tengan que le echen ganas, mucha paciencia sobre todo, y que cuantas veces se les tupa, pidan ayuda, o sea, porque también, digo, a la mamá, oiga, ¿cómo le hago aquí? O ¿cómo le hago acá? O ¿qué le gusta hacer a él para poderlo entretener en algún momento en que yo esté ocupada? Que, o sea, las mamás también luego te pueden decir, no, mira, hazle así, o... ¿Qué traes? Ay, ya se peinó. Pero ¿sabes qué, Bella Rosa? Ve por una servilleta. Para que te limpies. Bien. Esto no es lo suyo. Ay. Y por ejemplo, imagínate, una maestra no tiene el apoyo de los papás. ¿Qué crees que se puede hacer en estos casos? O a lo mejor a los papás no les ha caído el 20. O sea, pero la maestra, ¿qué puede hacer ahí? No han asimilado, tienen expectativas que a lo mejor no son reales, o a lo mejor sí lo son, y tienen expectativas demasiado bajas. ¿Qué? Pues mira, primero que nada, para que un niño especial entre al colegio, a una escuela, los papás tienen que tener una entrevista con el director, la persona, y en equipo ver qué quieren del niño, todos. O sea, ¿qué piensan los papás? O sea, porque si los papás
piensan que ahí está bien, o sea, hasta ahí está bien, pues la maestra no va a poder hacer nada. Entonces es un trabajo súper de equipo. Los papás tienen que estar bien convencidos de qué quieren y la maestra de qué puede ofrecer, o sea, hacer un equipo y ponerse metas a dónde vamos y todo, porque de un solo lado el equipo no va a funcionar. La pobre maestra no va a poder si en la casa no lo apoya. O sea, el niño tiene que tener disciplina en la escuela, pero la tiene que tener en la casa. Si no, el niño no va a entender la disciplina de la escuela. Entonces, y si el niño tiene mucha disciplina en su casa y mucha estimulación y todo, y llega al colegio y la maestra lo sienta en una esquina y le da algo para dibujar y no lo vuelve a pelar en todo el día, espérame, en la esquinita, por favor. Entonces el niño no va a mejorar. Entonces sí tiene que ser un trabajo de equipo. La maestra tiene que tener apoyo de dirección del colegio, porque a veces necesitará hacer algunas adecuaciones del programa, pues todo lo que hemos estado trabajando nosotros. Entonces, pues no se puede que el papá quiera, o que la maestra quiera, o que la dirección. Necesitamos que todos quieran. Todos quieren. Para que esto funcione. Y pues yo digo que si todos están convencidos... Ahora, si ustedes creen que el niño va a brincar 3 veces, insístanle en que brinque 6, porque a lo mejor logran que brinque las 3 o 4. Pero si ustedes le exigen 3, va a brincar 2. O sea, le tienes que jalar un poquito más para que dé. No puedes decir, bueno, hasta ahí. No, tú jálale un poquito más y vas a ver que a lo mejor no llega donde tú creíste, pero va a dar un poco más de lo que hubiera dado así normal. Entonces eso sí es muy importante. Ahora, si logramos tener maestros convencidos, vamos a tener papás, o sea, a la hora que llegue un papá a meter a su niño con una buena orientación de la escuela, porque también hay papás que nunca los orientan, no saben, y a la hora que llegan con el niño, pues a lo mejor también pudiera ser una labor un poco de la escuela, de decirles, infórmense, sepan lo que vamos a hacer, o sea, levantarles las expectativas también a los papás. Porque, pues sí me he dado cuenta que hay papás que ellos mismos dicen, así está bien. Y entonces si llegan a la escuela con el niño con que así está bien, y la maestra dice así está bien, pues así va a estar bien. Y si la maestra tiene ganas, pues que motive a los papás. O sea, una maestra bien informada, que le pierdan el miedo, puede hacer que los papás se pongan las pilas y jalen con ella. Entonces, y si desde la escuela de normal y todo se preparan los maestros y órale, aviéntense con el reto, a lo mejor podemos convencer más papás. También, o sea, hay muchos grupos que están tratando de convencer a los papás, y entonces pues ya se puede lograr que todos trabajen. Bueno, en este momento, ¿cuáles son las expectativas que tú puedes tener, aparte de que lea y que escriba? Yo ahorita quiero pues que él ahorita tenga como algo que hacer, que sea bueno para él. Estamos entrando a la adolescencia, entonces mantenerlo ocupado para mí es básico. O sea, tiene sus amigos, que tenga su vida social relativamente. Definitivamente tenemos que buscar otros niños con síndrome de Down que tenga relación con ellos. Algunos los ven en la clase de lectoescritura, así que uno entra y otro sale y son amigos y así. Pero sí que tenga un poco más de un grupo, que siga con sus amigos de la escuela y ver hasta qué tanto más puede, o sea, verse. Ahorita estoy así como que el nuevo sistema de la secundaria. Cambio de clases cada vez, cambio de maestros, ver cómo nos funciona, todo eso es un reto. Y ya un poco más a la larga, por ejemplo, a él le gusta mucho todo lo que es martillo, clavos, armar. Entonces, pues también ir buscando algo que le guste hacer, que él le guste mucho hacer, mientras pues que estudie todo lo que él quiera. Digo, hasta donde él quiera y que yo lo pueda apoyar, vamos a seguir. Pero también que tenga cosas que le gusten hacer, responsabilidades, todo. Ahorita pues con que cumpla con todas sus clases y todo lo que tiene que cumplir en las tardes y en el colegio. Entonces ahí vamos, pero pues ahí así como que ahorita quiero ver cómo empieza la secundaria para ya ponerme más metas y más cosas. Bueno, en el deporte pues es algo que le gusta, o sea, que me dice, vamos a esto, vamos a la bici, vamos a nadar. Le digo, voy a nadar y me acompaña.
O sea, para él es divertido, le gusta hacer todo eso. Mucho más que lo que es académico. Eso sí me cuesta más trabajo insistirle, ándale, ándale, ándale. Entonces, pues por ese lado, yo encantada que siga con su deporte y hace mucho ejercicio todo el día. Okay. Bueno, te iba a preguntar, una de las dudas que los maestros suelen tener es, ¿hasta dónde exigir? Mira, tienes que ver de dónde estás partiendo para ver y exigirle un poco. Algo que a mí me he dado cuenta y me ha funcionado es, si le estás exigiendo más, el niño no avanza, o se pone de genio, o avienta las cosas, o te contesta cosas que tú sabes que sí sabe y te contesta otra cosa, y esa es señal de que le estás poniendo algo más difícil que no lo comprende. Entonces como que se revela. Entonces te regresas un poquito, lo haces ver, mira, esto, y que avance despacito. Cuando él va teniendo logros, entonces se pone muy contento y quiere avanzar más, y quiere avanzar más. Pero si el avance tuyo no te das cuenta y lo haces un poco más grande de la velocidad de él, es cuando empiezas a batallar. Entonces, dale oportunidad de tener un logro y le das otro estirón. Y así, o sea, no te vayas muy lejos, porque entonces él cuando ve que no puede, no intenta. Entonces sí necesita él ir midiendo como que sí va a poder y así ir despacio. Okay. Y la otra era, ¿cómo debe ser el trato? Bueno, ya dijiste que como todos, pero también... Sí, no debe de tener, o sea, no hay concesiones especiales. El horario es importantísimo, que sea estricto, que se cumpla, que el comportamiento se tiene que comportar igual o mejor que los demás. La maestra tiene que ser muy enérgica en ese aspecto, no ceder, porque va a intentar que la maestra ceda, que no ceda, y también que tenga paciencia, porque a lo mejor en la primera no entiende. Digo, tiene la primera, la segunda, y hasta que, pero no decir, bueno, pues es él, que él se quede sentado y todos parados. No. O bueno, como es él, que se ponga en la sombrita y todos en el sol. No, a menos que sea cosa de salud. Pero si todo está bien, no sé, no deben de tener ninguna concesión. Ok, y ya por último, por ejemplo, ¿cómo es el los estados de ánimo de Héctor ahorita que está pasando en la secundaria y cuáles son los cambios que ustedes han tenido que hacer? No, ahorita todavía no hemos batallado mucho. Él, sí, de repente está más de genio, pelea más con las hermanas, pero como que él es alegre, él está contento, es inquieto, metiche, muy metiche. Y tiene pues como que el sentido del humor y eso, le gusta la broma y no sé. A ratos pues digo, ay, eres medio intenso, hijito, como que quieres que esté más calmado o así, pero él siempre está contento. Eso es algo que me encanta, porque si por algo se enoja o así, con cualquier cosa lo contentas y bueno, da la vuelta a la página y lo que sigue. Y eso la verdad que es muy fácil para los papás. ¿Qué le podrías decir tú a otros papás que tengan a un niño con síndrome de Down y no sepan en un inicio qué hacer? Que busquen definitivamente, bueno, que no se... Los primeros días son difíciles para todos, pero que no se queden con que ya llegó y ya. O sea, que busquen opciones, que busquen otras gentes que ya pasaron por eso, que se informen mucho, que hay 1000 cosas que pueden hacer. Cada niño es diferente, cada niño va a dar cosas diferentes, pero que con tantito que los empujes, o sea, la vida de ellos cambia y por consecuencia la tuya. Entonces, sí, a los papás de niños chiquitos, de nuevos bebés con síndrome de Down, que busquen alternativas, que busquen apoyos y que le den un buen empujón al niño y que va a cambiar, le van a dar al niño 1000 oportunidades y ellos mismos, sus hermanos, todos van a tener mucho mejor calidad de vida que cuando tienes una persona que depende 100% de ti o así, pues no es tan fácil que cuando logras que sea una persona independiente. Y se ha visto que se logra que sean independientes, unos en una cosa, otros en otra, pero con un empujón bien dado, los niños salen adelante y siempre van a encontrar quien los oriente, quien los apoye. El chiste es que busquen, siempre hay.
Bueno, mi nombre es Miriam Maray Pérez Montaño, soy maestra del Pierfort, actualmente doy 6º grado y llevo de egresada y ejerciendo 10 años. Ok. Sé que este 6º año te tocó trabajar con un niño con síndrome de Down. Me gustaría que nos compartieras cómo fue tu experiencia como maestra, de los retos que tuviste que enfrentar y los logros que tuviste al final del ciclo escolar. No es la primera vez que yo trabajo con un niño de integración, pero sí era la primera vez que yo trabajaba con un niño con síndrome de Down, porque cada niño con necesidades educativas especiales es eso, diferente a los demás. Con Héctor, en un principio, las dificultades que presentó es de que me midió en cuanto a qué era lo que era capaz de hacer conmigo, ¿no? Hasta dónde yo lo marcaba, los límites, hasta dónde era permisiva con él. Y yo no sabía que me estaba midiendo. Yo, como no lo conocía, a mí me preocupaba, dije, es que a lo mejor no habla, a lo mejor le cuesta trabajo integrarse con sus compañeros, a lo mejor le cuesta trabajo entender de lo que estoy hablando. Y me di cuenta que Héctor, a pesar de tener síndrome de Down, es uno de los niños que está muy adelantado, o sea, se le ha dado mucha estimulación y mucho seguimiento y es capaz perfectamente de estar dentro de una clase siempre y cuando se sienta parte de y esté trabajando. Entonces lo que hicimos fue buscarle y adecuarle las actividades. En trabajo personal, Fanny se dedicaba mucho a adecuarle las guías. Lo que yo le manejaba mucho era el tamaño de la letra, la extensión de las instrucciones, que fueron instrucciones cortas porque él todavía se le dificulta la lectura, sobre todo por el problema de la vista, pero una vez que lo entiende lo sabe hacer. Y en colectivo me apoyé mucho de sus compañeros, o sea, sus monitores eran el mismo grupo, que una ya tiene la ventaja que han trabajado con él, entonces saben qué sí puede hacer y en qué le cuestan más trabajo las cosas, y que en sus libretas yo ya previamente ya tenía previsto del tema que iba a dar con los demás, qué era lo que Héctor iba a aterrizar para que no fuera tan extenso y se quedara sin hacer nada. Entonces esas fueron las dos herramientas, el ya llevar el material listo para él y el de que sus mismos compañeros lo monitoreaban. Él trabaja muy bien en equipo, siempre y cuando se sienta con algo que hacer. Si no encuentra qué hacer, solito se lo busca y va a ser generalmente o estar jugando con materiales, estar construyendo porque le encanta construir, o de plano de repente le daba por salirse. Mide mucho hasta dónde puede hacer, te puede hacer mucho el berrinche o te puede hasta enojarse, así como los adolescentes, decir no quiero, estoy enojado, no me gusta, no te quiero, pero lo termina haciendo si tú te mantienes firme y lo hace bien. ¿Qué es lo que tú hacías para adecuar sus actividades? Mira, por ejemplo, lo hacía por semana. Si en la semana iba a ver algunos contenidos, revisaba hasta dónde de esos contenidos Héctor era capaz de manejar. Entonces, un ejemplo, estábamos viendo los indicadores de calidad de vida, todo lo que era ese tema de geografía. Lo que hice fue en su libreta, todos iban a trabajar exposiciones, pero también tenían que trabajar en la libreta. Entonces, en lo que los otros chicos se organizaban para investigar y jalar información, yo a Héctor en su libreta le preparé, así con instrucciones cortas, cuáles son los indicadores de la calidad de vida y le dejaba las revistas para que él recortara, porque en su libreta ya venía alimentación, educación, salud, o sea, las palabras clave. Entonces él tenía que buscar en las revistas las imágenes que coincidieran con esa palabra y ya después lo platicábamos. Pero en una actividad como esa, por ejemplo, Héctor, sí se llega a tomar de 45 minutos. Si está concentrado, se toma menos. Pero es mucho estar así acercándose, ¿cómo vas? ¿Y qué estás buscando? Como que recordarle lo que está para que de esa manera se vuelva a centrar. Y cuando preguntábamos a la hora de clase, a ver, ¿qué es calidad de vida, etcétera? Él se sentía más seguro de participar. Me decía, la alimentación. O por ejemplo, yo le puedo preguntar y si veo que no contesta no es porque no sepa, sino porque a veces por el mismo vocabulario, por el mismo tamaño de la lengua, a veces se tarda en articularte las palabras o las frases. Entonces yo le doy opciones y él es muy capaz de escoger la opción correcta. Nada más es como irle ayudando a ordenar ese razonamiento para podértelo verbalizar. Y por ejemplo, si era trabajar en una exposición o en un trabajo ya de equipo, a cada equipo le asignaba las actividades a realizar y dentro de esas mismas actividades yo ya contemplaba en cuáles sectores los podía apoyar, o a veces los mismos niños decían, no, Héctor, ¿sabes qué? Tú ayúdanos con esto, o se ayudaban en las tareas, o incluso hasta ellos mismos iban y les decían a los papás que los apoyaran. Entonces la ventaja con Héctor en este sentido es que el grupo lo conoce y él los conoce. Y no es de los grupos que apapachan,
como que esa transición ellos ya la vivieron. Entonces a Héctor lo tratan como cualquier otro, pero le respetan los límites que tienen. Entonces en ese aspecto, pero también lo presionan, no dejan que no haga nada. Si es trabajo en equipo, es trabajo en equipo y se lleva las regañadas y los problemas que con los otros niños. Y es una ventaja que he visto en los grupos que yo he tenido, en donde ha habido niños integrados. El grupo suele ser más empático, más sensible a las necesidades de los demás, no solo a las de esos tipos de niños. Eso lo he visto a diferencia de otros grupos. Les cuesta menos aceptar a las demás personas, no importa las características que tengan. Okay. Entonces, como maestra, ¿qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste cuando llegó Héctor a tu salón? A la planeación, porque yo no lo conocía. Entonces lo tuve que evaluar y ahí sí me tomé un poco de tiempo. Y es reorganizarte, no tomarlo como un trabajo extra porque es parte de lo mismo. En donde sí tuvimos las adecuaciones fuertes fue en matemáticas y en español, por el nivel en el que él se encuentra. Pero era lo mismo, o sea, nada más es llevarle las cosas previamente y él logra hacerlas y le interesa porque se siente parte del grupo. Si no, él se va, se pierde o busca qué hacer. ¿Y cómo lo calificabas tú? ¿Cómo evaluabas su...? Porque tienes que poner una boleta y tienes que poner un número en matemáticas. Tomando en cuenta los mismos indicadores que a los demás. Por ejemplo, control y actitudes son 10 indicadores y los 10 se le califican porque él perfectamente puede hacer eso. En su desarrollo social, él está a la par. En lo fisiológico, él está a la par. Él ya es un adolescente, tal cual. Entonces, por ejemplo, los exámenes también tenían, en la parte de los conocimientos, tenían su valor. Yo sé lo que había trabajado con él en el bimestre de los contenidos y era el examen adecuado a eso. De español y matemáticas digo que eran las adecuaciones más fuertes y sí los exámenes eran muy diferentes al resto de sus compañeros. Pero por ejemplo de las demás asignaturas como ciencias, geografía, historia, cívica, ética, eran los mismos contenidos, nada más que en el examen el tamaño de la letra era lo que cambiaba y el tamaño de las instrucciones o las respuestas. Y que a lo mejor en una yo le pedía que dibujara en vez de escribir para que fuera más... como te digo, se entendiera más y él se pudiera expresar más. Él se expresa mucho por medio del dibujo o unir, e incluso había las preguntas que yo sabía que necesitaban respuestas un poquito más elaboradas, se las hacíamos orales. Fueron de las adecuaciones que les hicimos. Entonces, control y actitudes igual, lo que era la parte de los exámenes igual, trabajo personal, él tenía sus metas, él tenía que lograr sus contenidos igual que los demás, con las adecuaciones, pero los tenía que lograr. ¿Qué otro punto? Las tareas también. En el último semestre ya no le pusimos tantas tareas en la tarde, no porque no las haga, porque sí las hay y sí las lleva, sino porque como se le estaba dando mucho apoyo a lo que era la lectoescritura y estaba yendo a clases especiales y era mucha la carga que llevaba. Entonces como que nada más le mandábamos lo que creíamos que complementaba lo del trabajo o si yo necesitaba algún material para colectiva. Pero todos los demás puntos se le evaluaron igual. Teniendo claros los indicadores de lo que buscas, es como los puedes evaluar, teniendo el puntaje de, a ver, para mí es muy importante lo de, por ejemplo, lo del examen, le pongo tanto porcentaje. Si para mí es más importante lo de personal, le pongo tanto porcentaje. Ok, entonces a una maestra, imagínate que es su primer año tal vez, y que se enfrenta con ella sola sin el apoyo de un monitor, ¿qué le sugerirías? Que sea lo que tenga que tomar en cuenta. No tiene apoyo de un monitor y está en un grupo de 30 personas, tal vez, de 30 niños, y uno de ellos tiene discapacidad intelectual. Sus mejores ayudantes son los mismos niños, el grupo. Si uno conoce las características del niño, qué sí puede y qué no puede, y uno le lleva lo que necesita, los mismos alumnos se convierten en sus monitores y tú no puedes estar, más bien cuando no puedes estar, porque también tienes otros niños que atender, y eso a los otros niños los ayuda en la responsabilidad, en la empatía, y que a veces cuando enseñas aprendes más. Entonces el aprendizaje entre iguales es muy importante, y cuando los niños adquieren el rol de yo le estoy ayudando, yo le estoy enseñando, se comprometen más y hasta a ellos les ayuda a reafirmar lo que están haciendo, y el niño no se siente tan abandonado, porque también ni muy apapachado ni muy solo. Entonces tus mejores, yo en las colectivas era lo que hacía, de quienes me apoyaban era del grupo. Porque a veces yo no podía estar tanto con él. En los momentos en los que yo veía que los demás estaban en su trabajo me acercaba, por supuesto, pero no siempre tienes tanta oportunidad. Entonces, tus mejores monitores, si no tienes uno que te ayude en determinado tiempo, son el grupo, tal cual. Y en cuanto al trato que tenías con Héctor, ¿cómo era? Igual que con los demás, no hay diferencias. Es lo que te digo, o sea, ellos buscan sentirse parte del grupo, sentirse normales. Y así lo son, o sea, en la medida en que tú los trates.
así como a él lo tenía que regañar porque no estaba cumpliendo con alguna norma, porque se le estaba olvidando algo, porque había cometido una falta, lo hacía con los demás. Así como con los demás jugaba y los apapachaba, también lo hacía con él. O sea, que viera que no había una distinción, porque tendía mucho a que las personas que no lo conocían llegaban y, ay, Héctor, yo lo hago. Y el otro, pero perfectamente tan listo, que dejaba que le hicieran los trabajos cuando él era perfectamente capaz de hacerlo. Lo vivimos en el campamento. Él es capaz de nadar, de limpiar, de recoger y de hacer, pero se dejaba apapachar, de que póngame el chaleco salvavidas, y de repente me doy la pancita y me voy con la que me está cuidando, cosas así para llamar la atención. Pero él entra dentro del rango de sus compañeros, normal en todos los sentidos. Ok. Ahora sí, me gustaría que me comentaras, o bueno, ¿qué sugerencia le podrías dar a una maestra que se encuentra en un salón con tal vez 30 alumnos o más y tiene un niño con discapacidad intelectual u otro tipo de discapacidad? Bueno, pues para empezar sí tiene que ver bien en qué nivel está el niño con respecto a los del grupo, y a lo mejor llevarle algún material, en este caso diferente, en el que el niño pueda trabajar por sí mismo sin que requiera la atención del 100% de la maestra. O la otra, si no hay para un monitor en especial, los mejores monitores pueden ser los compañeros, porque realmente ellos aprenden mucho a regular el trabajo del otro y el otro aprende a trabajar como un igual. Y si uno les dice al compañero, bueno, tú vas a trabajar con fulanito, le vas a ayudar, chequen que se vea esto, esto y esto, el niño quiere hasta el papel del maestro y le ayuda lo doble, no solo una actitudinal de tener la disposición y la empatía de trabajar con alguien que tiene una necesidad especial, sino también le ayuda a entender mejor el contenido. Entonces pueden ser las dos maneras. Sí se requiere que la maestra o el maestro preparen o le dejen ya un ejercicio, o sea, que sepan exactamente el niño qué va a hacer en los tiempos, porque si no, realmente no se va a estar integrando, se va a tener el niño ahí de adorno. Y hay niños que a lo mejor sus necesidades educativas no son tan notorias como en otros y se quedan calladitos y dicen, ay, no me molesta, pero al final de cuentas no lo están ayudando ni a integrarse ni a avanzar. Pero hay otros que, como no tienen nada que hacer, son todo lo contrario, se pueden hacer cosas que pues mueven la dinámica del grupo para el desorden, la desorganización, el ruido. Entonces ahí yo creo que esas son las dos cosas más importantes: organizar y planear qué es lo que va a hacer el niño en las horas de clase. Ajá. Y ocupar a los compañeros como monitores, y hasta a ti te permite estar acercándote si sabes que los otros están en tal o cual trabajo. O sea que yo creo que la planeación es la clave. Y por ejemplo, una pregunta más, ¿tú siempre llevas tus actividades antes? ¿Preparadas? Sí. Sí, por ejemplo, si yo sabía que íbamos a estar trabajando el tema de fracciones, no sé, un ejemplo, que a lo mejor ahí era clase más individual, más común, como se dice, lo que yo hacía es que en su libreta, ya sea un día antes, generalmente era un día antes, le ponía yo los ejercicios que yo necesitaba que él trabajara, ¿sí? Y le dejaba el material que yo sabía que iba a trabajar. Entonces yo nada más llegaba, bueno, estamos hablando de, yo trabajo fue con niños síndrome de Down de 11, 12 años, y que llegaba y le decía, aquí está tu trabajo, esto es lo que vas a hacer, porque yo ya sabía que instrucción era una palabra, entonces le decía, resuelve, ubica, ilumina. Yo ya le dejaba el trabajo que iba a necesitar. Cuando era trabajo en equipo, le decía a él, pero también le pasaba la orden y la responsabilidad al compañero. O sea, con los compañeros lo trataban como, y te toca dibujar, y te toca hacer esto, porque lo conocían y sabían hasta dónde podía llegar. Pero sí se tiene que hacer con anterioridad. Si a lo mejor por algo no tuviste el tiempo un día antes, pero ya sabes lo que quieres trabajar con él, en un ratito que tengas, ponte y ármale el trabajo. O sea, no puedes entrar sin nada, porque ahí sí no te va a funcionar, no va a trabajar, y lo más probable es que se quede como de aparador, o sea, y no es el caso en los niños. Tuve niños con necesidades educativas especiales más chiquitos y lo mismo funcionó. O sea, yo te puedo decir que he trabajado con niños educativos especiales desde un primer año, un tercero y sextos. Y eso me ha funcionado, llevarles el material preparado. Ajá. Y usar a los compañeros como monitores. Ok, y el material que llevas es de tu, o sea, tú tienes que crear con creatividad de acuerdo a las necesidades. A lo mejor habrá en la escuela algo que yo pueda tomar, pero por ejemplo, si quiero que ilumine, pues yo ya le llevo el dibujo de, por ejemplo, que estábamos viendo, de ejemplo, recursos naturales. A lo mejor yo ya le llevaba el ejercicio que decía recursos naturales con los dibujos para que diferenciara los tres tipos de recursos que hay: renovables, no renovables, permanentes. Entonces era, ilumínalos, encierra cuáles duran siempre, cuáles se acaban, o sea, darles la indicación de tal manera que lo vaya haciendo, y nada más ir checando que lo vaya logrando, y al final preguntarle, y él se siente parte de la actividad, y más porque ve que los demás están trabajando también recursos naturales. O sea, él ya empieza a asociar las palabras y eso les ayuda mucho. Ok, y cuando llegaba a hacer
alguna rabieta o se enojaba en el salón, ¿qué hacías tú? Mira, las consecuencias y los límites fueron igual, para él y para todos. O sea, no era de que hay pobrecito, no, nada de pobrecito. Si él no había cumplido con algo, era la misma consecuencia. Hacen la rabieta o el berrinche porque quieren ver hasta dónde llegan contigo, hasta dónde realmente tú te desesperas con ellos. Pero si tú te mantienes de, cuando pase esto, ¿te puedes ir? Se les quita porque saben que no pueden luchar así. A lo mejor las primeras veces la rabieta les dura más, pero conforme vean que tú de verdad eres firme y no les das tantas concesiones, lo hacen. Yo lo que un día te comenté, mi experiencia con Héctor, que era recortar unas imágenes, pegarlas en su libreta y ya. Estuvo 45 minutos, no lo hizo. Yo no iba a estar detrás de él a cada rato, pero la consigna era, terminas tu trabajo igual que los demás, que lo estaban haciendo a lo mejor de otra manera, pero la terminas y te vas a casa. Nos dio el tiempo de salir, todos empezaron a guardar, él no había hecho nada y dijo, yo ya me voy. Y guardó y le dije, ¿dónde está tu trabajo? Y me señaló que no había hecho nada y le dije, pues no te vas hasta que lo termines. O sea, hizo el escándalo, se metió debajo de la mesa, le dije, entre más estés ahí, más te vas a tardar. Todos los demás se fueron y yo avisé de que iba a salir un poquito después. Y cuando veo que de verdad todos los demás se habían ido y él seguía ahí, se paró, se sentó y ¿qué tengo que hacer? Entre enojado y demás, pero lo empezó a hacer. No tardó ni 20 minutos en hacer la actividad. ¿Por qué? Porque te quería irse y se dio cuenta que no iba a funcionar. O sea, si los niños en esa edad, de por sí todos los niños siempre llegan a hacer un berriche o se llegan a poner en su plan, es para medirte. Pero si tú con calma les dices, pasó esto, es por esto. Si quieres esto, necesito esto. O sea, es como él es el negociante hablándoles claro y tenerles mucha paciencia. Sobre todo eso, saber de que a lo mejor al principio dura mucho, pero si tú lo haces constante, aprenden a saber que contigo tienen que hacer las cosas de tal o cual manera.